y otras muchas entidades que trabajan día a día por el deporte en la capital del Principado, un trabajo que tiene su culminación en la prueba más popular de cuantas se celebran, con 4.000 dorsales entregados y mucha más gente corriendo la tarde de hoy, en esta 30ª edición de la San Silvestre de Oviedo. Cámaras, a ver esas cámaras de fotos preparadas, sobre todo las de padres, hermanas, abuelos, abuelas, demás familia, porque vamos a empezar a entregar premios en este escenario a la Plaza de la Catedral, premios para la categoría Benjamín. En marcha, hace ya un minutito, tenemos la tercera de las pruebas y a las 6:30 salida de categoría absoluta. Insisto en la recomendación, buen calentamiento y buen estiramiento después de la prueba. Así lo han hecho y han sido los primeros en la primera de las San Silvestres de la tarde. Categoría Benjamín, un hombre del Oviedo Atletismo, Martín Cano Coto, ha sido el primer clasificado. Un fuerte aplauso para Martín, con el que hablábamos hace un instante. Le entrega el trofeo acreditativo José Ramón Fernández, presidente del club Oviedo Atletismo. En segundo lugar, segunda posición en esta San Silvestre para Juanín Pérez Dosi. Recibe también su trofeo de manos de José Ramón Fernández. El tercer clasificado ha sido otro atleta, joven atleta del Oviedo Atletismo, Pedro López de la Fuente. Un fuerte aplauso para el podio masculino de la categoría Benjamín en la San Silvestre de Oviedo. Fuerte aplauso para ellos, que se oiga. Chicos, arriba esas copas. Pero arriba de verdad, ¿eh? Ellos han sido los 3 primeros en cruzar la meta. Muchas gracias. Pueden ustedes. Pueden ustedes. Ahora vamos con las chicas, porque también hemos tenido chicas en la categoría Benjamín y están locas por salir. ¿Tú cómo te llamas? Marta. ¿Y qué tal? Bien. ¿Lo has pasado bien? Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que